¿Cómo están, chicos? Les habla el profesor Carlos Bocanegra. En esta oportunidad vamos a tener la clase de trigonometría para los alumnos del Colegio American High School. Bien, el tema a tratar el día de hoy es el ángulo trigonométrico y los sistemas de medición angular. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? Un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera por la rotación de un segmento de recta, ya sea, digámoslo así, hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si en caso esa recta gira hacia arriba, estamos hablando de un sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Tenemos un sentido antihorario. Un sentido antihorario. ¿Ya? En cambio, si gira hacia abajo, tenemos la presencia de un ángulo con sentido horario, siguiendo el movimiento que tienen las agujas de un reloj. Ahora, si este ángulo, que le voy a llamar alfa, tiene un sentido antihorario, se dice que ese ángulo es positivo. Si este ángulo que va hacia abajo, que le voy a llamar beta, sigue el movimiento de las agujas de un reloj, se dice que es un sentido horario, y ese ángulo tiene como signo el valor negativo. ¿Listo? Donde el vértice es el punto O, el lado inicial es el segmento OA, y el lado final, vamos a ponerle valores alternativos. Si estuviera aquí el lado final, voy a llamarle B, y si estuviera aquí el lado final, le voy a llamar un lado B'. ¿Listo? El lado final, si el sentido es antihorario, va a ser OB. Y el lado final en este ángulo trigonométrico, si es en sentido horario, va a ser OB'. Y ahí tenemos los elementos del ángulo trigonométrico. Además, tenemos que tener en cuenta que el ángulo trigonométrico puede ser de cualquier magnitud, es decir, puede dar vueltas y vueltas hasta el infinito, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Es decir, el valor del ángulo trigonométrico, voy a poner acá, el valor del ángulo trigonométrico puede estar desde el menos infinito hasta el más infinito. Como siguiente observación, tenemos que para sumar ángulos trigonométricos, los sentidos tienen que ser iguales. De preferencia, todos los ángulos hay que girarlos hacia la izquierda. Y si encontramos uno en sentido contrario, hay que invertirlo. Y para ello vamos a la tercera observación, donde dice, si el sentido del ángulo trigonométrico cambia, su signo también cambiará. ¿Sí? Más adelante, con los ejercicios de aplicación del video que vamos a resolver con ejercicios de este punto, vamos a ver la aplicación directa. Luego vamos a ver cómo medimos ese ángulo. Para la medición de ese ángulo trigonométrico existen tres tipos de sistemas. El sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. El sistema sexagesimal es llamado el sistema inglés. Sucede que este ángulo se origina de repente, o este sistema se origina dividiendo la circunferencia en 360 partes iguales. El sistema centesimal se origina al dividir la misma circunferencia pero en 400 partes. Y el sistema radial es un sistema estándar ya, llamado también circular o internacional porque es el que gobierna el tope, que organiza o digamos pone una especie de estabilización en el sistema de medición de ángulos trigonométricos. Vamos a ver el sistema sexagesimal. ¿Cuál es ese? Quiere decir que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos, ¿sí? 60 minutos. Para llegar a esos 60 minutos, hemos multiplicado por 60. Ahora, ¿a cuánto equivale un minuto sexagesimal? Su simbología tenemos es un apóstrofe, una comita vertical al lado del número 1. Esto significa un minuto. Yo tengo esto de acá y me dice que esto equivale a un minuto. Pero un minuto sexagesimal. Y así sucesivamente. Ahora, un minuto equivale a 60 segundos. Bien, pero para llegar a ese 60 segundos significa que esto es multiplicado por 60. Es decir, para transformar minutos sexagesimales hay que multiplicar por 60 para llegar a un número de segundos. Pero también puedo llegar de forma directa. ¿Sí? Para llegar de forma directa voy a multiplicar un grado sexagesimal, voy a multiplicarlo por esta cifra, por 3600. Y me va a dar el total de segundos. ¿Cuántos segundos serían?
Serían en total 3600 segundos. Bien, hemos completado. Y la forma inversa es la siguiente. Si yo quiero saber a cuántos segundos, cuántos minutos equivale un determinado número de segundos, si acá arriba yo multiplicaba, ahora por debajo voy a dividir entre 60. Acá hacemos lo mismo. Si arriba multiplicabas, para regresar voy a dividir entre 60 y voy a obtener la diferencia. ¿Cómo sería si a mí me dan un determinado número de segundos en grados sexagesimales? Si arriba multiplicaba, abajo también voy a dividir entre 3600, que es la cifra que nos va a dar el número de grados sexagesimales. A continuación vamos a ver el sistema centesimal de forma análoga, pero con diferente nomenclatura, es decir, un grado centesimal es 1 a la g, es su simbología. 1 a la g me va a generar una equivalencia de 100 minutos. ¿Sí? Quiere decir que esta ha sido multiplicado por 100, un grado centesimal, para hallar el número de minutos de ese sistema. Un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales, por lo cual esto también ha sido multiplicado por 100. ¿Listo? Y como hicimos arriba anteriormente, quiero pasar directamente de un grado centesimal, saber cuántos segundos son. Vas a multiplicarlo ¿por cuánto? Por 10.000. ¿Correcto? Quiere decir que un grado centesimal equivale a 10.000 segundos centesimales. Similar a lo que hicimos en el sistema sexagesimal, para retornar, simplemente si arriba multiplicabas, acá vas a dividir entre 100. Si acá multiplicabas, abajo vas a dividir entre 100. Entonces, vamos a hacer el sistema radial. El sistema radial, o el sistema circular internacional, tiene otro tipo de medida. Un grado sexagesimal, su simbología o su unidad era este simbolito que ves acá. Para el grado centesimal era una G. Pero para el sistema radial, su unidad está basada en una definición en función a la circunferencia. Sabemos que toda circunferencia tiene un radio, ese radio girado. El radio de esa circunferencia, al girar y generar una longitud de arco, que es esta de acá, al generar esta longitud de arco, con una distancia igual a sus radios, ¿sí? Haciendo una analogía con un triángulo equilátero, cuyo un tercer lado sería una longitud de arco, genera un ángulo aquí. Este ángulo se le llama, por convención, un radian. Ese ángulo central que vemos ahí es un radian. Entonces, el sistema radial se va a medir en radianes. Bien, a ver, vamos a ver, si es un círculo, obviamente va a aparecer un símbolo siempre ahí en esa explicación. Ese símbolo es conocido por todos como el símbolo pi. En matemáticas, este símbolo es aproximadamente 3,1415 y así hasta el infinito, no tiene terminación, es un número especial, es un número irracional. Matemáticamente también este número pi, hay una aproximación que es igual a raíz de 3 más raíz de 2, aproximadamente, ¿no? Otros también utilizan el valor de pi como el resultado de una fracción, de un número racional, 22/7. Pero para el ángulo trigonométrico, para nosotros, vamos a utilizar estas dos equivalencias para el valor de pi. Es decir, pi para nosotros va a equivaler a 180 grados sexagesimales. Pero esto es cuando pi está en radianes, es decir, vamos a ampliar un poquito acá el espacio. Pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales, o pi radianes también equivale a 200 grados centesimales. Como verán, pi a nivel de matemáticas, lo utilizamos mucho en álgebra, en geometría, tiene esta expresión, este valor. Pero para nosotros pi radianes, cuando veamos esta simbología con esa unidad, están hablando de 180 grados sexagesimales o 200 grados centesimales. Bien, en resumen veamos acá.
vamos a tratar de hacer un esquema que nos permite encontrar rápidamente cuál es la equivalencia entre cada uno de los sistemas. Los tres sistemas están relacionados entre sí. El primer sistema era el sistema sexagesimal, ¿sí? Para pasar de grados sexagesimales a grados centesimales, se multiplica por este factor, 10 sobre 9. Se multiplica. Para pasar de grados centesimales a radianes, porque acá está el R de radianes, el sistema radial, se multiplica por pi sobre 200. Y toda unidad en radianes va a salir, del sistema radial va a salir en radianes. Bien, si aquí estás multiplicando sin un sentido, en sentido inverso, es decir, para pasar de centesimales a sexagesimales, si arriba dividías, abajo vas a invertir la fracción, 9 sobre 10, para llegar a los grados sexagesimales. Acá también, si te dan un ángulo en radianes, tienes que multiplicarlo ya no por pi sobre 200, sino por 200 sobre pi, para poder encontrar el valor del ángulo en centesimales. Pero si lo quieres hacer de manera directa, digamos en grados sexagesimales a radianes, o del sistema radial pasar al sistema sexagesimal, si arriba lo multiplicabas por pi sobre 180, ahora lo vas a dividir ¿entre quién? Entre 180 sobre pi, ¿correcto? Y esa es la manera más rápida, digamos, y efectiva para hallar las equivalencias entre cada uno de los sistemas. Vamos a ver ahora la relación que existe en estos tres sistemas. Veamos acá el ángulo θ. Ese ángulo va a estar en sexagesimales, puede estar en grados centesimales o puede estar en radianes, ¿sí? O puede estar en radianes. Bien, si esos ángulos está ocurriendo esa expresión, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, que S es a 180 como C es igual a 200, vamos a hacer una relación proporcional, y R equivale a pi, ya simplificado, ¿correcto? También podemos encontrar otra equivalencia. Una equivalencia es la siguiente, que es esa 9, dividiendo todo entre 20, es decir, C es a 10, o R, ¿sí? R es a pi sobre 20. ¿Correcto? Podemos utilizar esa fórmula. Pero también existe una forma de encontrar, digámoslo así, el valor de S para la aplicación de ejercicios, igualar una constante a 9K, el sistema centesimal a 10K, y el sistema radial lo vamos a igualar a pi por K sobre 20. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a continuar con las clases en el siguiente video desarrollando la ficha de aplicación que enviaremos próximamente. Bueno, eso es todo, chicos. Esperemos que se haya entendido y que esta clase sea aprovechada al máximo. Nos vemos.